Santería y satanismo, ¿son lo mismo? ¿Estas prácticas tienen algo que ver? Muchas de las veces el periodismo las relaciona en sus noticias, llega a vincularlas como algo que se trata de la misma forma, pero tienen cierta diferencia. A continuación te lo voy a mostrar. Te invito a que te suscribas a mi canal si es la primera vez que me ves. Esto es Bravo Cuentista. La santería y el satanismo. Vamos a empezar con esta diferencia, ya que, como bien repetía o hago hincapié en que a veces el satanismo se llega a involucrar con la práctica de la santería. Y esto es por las noticias que luego hay, y pues los periodistas o periódicos, noticieros, lo hacen ver de una forma amarillista. Bien, vamos con esta parte del satanismo. El satanismo hay de dos formas. Una puede ser tal vez lo que es un satanismo filosófico, donde no hay ritos, no hay un tipo de secta o algo que tenga que ver en esta creencia. Si bien nada más es como un pensamiento en donde pues critica la parte de la tiranía, la parte del gobierno, tiene nuevos ideales, no se deja oprimir y sobre todo está en contra de los cristianos, vaya, es decir, del cristianismo. Es una asociación con pensamientos, digamos, a veces llegan a agarrar a Nietzsche, en donde pues están en contra de esta parte de la opresión hacia la cultura. Bien, esta religión nace fundada en California en 1966 por Anton Sandor Love. Bien, en ellos pues a veces se les llega a atribuir crímenes, es decir, como pues esta parte de sacrificios humanos. Ellos tienen más que nada pues un ateísmo simbólico, rechaza completamente los sacrificios, esta corriente filosófica, y al cristianismo pues lo acusa de reprimir en las creencias cristianas que tienen. También marca que no tiene figura o existe el demonio como tal, no tienen algo así como de esta parte. Y pues como en el catolicismo, cristianismo, judaísmo, todos ellos tienen esta parte como del demonio, vaya, la dualidad de Dios es bueno, lo malo pues es el demonio, Lucifer, etcétera. Muchas veces está la otra parte, donde el satanismo se vuelve una adoración al diablo. Ahí sí como tal es como sectas, como se conocen, sectas satánicas, y estas pues sí tienen que ver algún tipo de rito y culto, iniciaciones, etcétera, pero no tiene nada que ver con la santería. Todavía no llegamos a ese punto. Entonces muchas de las veces hay cuestiones sociales, que es como el rock pesado, películas, videos violentos, casos sobrenaturales, brujería en ocasiones. Todos ellos, según en base a diferentes términos, se puede llegar a tener que son portales para el demonio en cuestión del satanismo. Entonces es algo que está como muy estigmatizado y estereotipado en la manera en cómo se tiene que ver. Si bien si hay prácticas que son en contra de la naturaleza, como los sacrificios de personas, si llegan a ver esta parte como personas que lo llegan a realizar, pero bueno, ya depende mucho como el trasfondo, pero como tal, en un inicio eso es lo que yo te podría hablar del satanismo. Ahora bien, lo que sí vamos a hacer mucho hincapié es en la religión santera, y esto porque bueno, después de esto voy a abarcar un video sobre Sara Aldrete, que es la narcosatánica, y cómo todo esto se vinculó y sobre todo se confundió en relación con el satanismo y la santería. Pues como tal, Sara Aldrete era santera, no era satánica, y eso es lo que el periodismo de ese tiempo lo cambió a propósito. Más adelante les sabré por qué. Bien, para entender el contexto del video, pues vamos a lo siguiente. Pues la religión pues de la santería pues es una religión africana, es de creencias ancestrales. Por ahí se viene practicando en el siglo XVII aquí en México. Si bien a veces se asocia esto con la magia negra, el espiritismo, cuestiones
de poderes por el demonio, por ejemplo, y se asocia con crímenes, lo mismo que el satanismo. Y vamos a ver por qué. Bien, pues la santería como tal te da una explicación subjetiva a las enfermedades. Para ello, ¿cómo llega a México? Bien, llega en el año de 1960, esto a causa de la Revolución Cubana. Y pues bueno, se empiezan a dispersar los santeros por toda la Ciudad de México. Y bueno, ahí es donde realmente se llega a practicar este tipo de culto. Bien, ahora, ¿qué prejuicios hay? Pues se encuentra que pues son pues adoradores, a veces los pueden tratar como hechiceros, el demonio, incluso que hasta pueden practicar orgías. Pero si bien pues no como tal va por el asunto ahí. También pues no está reconocida. En México hay una asociación de religiones que están inscritas ante la parte del gobierno como libre creencia, y pues esta como tal no lo tiene. Lo he intentado, pero yo creo que debido al estereotipo que tiene no se lo dan. Ahora, si bien en México hay mucha santería, tú lo puedes ver en cuestiones de limpias, en cuestión de que pues tienes alguna enfermedad y no la encuentras, yo te ayudo, en cuestión de amarres, en cuestión de quitarse de la brujería, el mal de ojo. Mucho de eso hay bastante en México, y la gente de verdad que cree demasiado en esto. Deja a veces de lado por la salud, la cuestión de la salud mental, y le va más a esto, a este tipo de curaciones o este tipo de situación. Y aquí depende mucho. Por ejemplo, este tipo de personas van a que si tú lo crees te va a funcionar. Si no lo crees, no te va a poder ayudar. Muchas de las veces va dentro de inmerso en esta parte. Bien, sin embargo, se asocia mucho con las clases sociales. Bien, a veces uno piensa que las clases bajas es donde se practica, a lo mejor personas de marginación, con pobreza, etcétera. Pero a veces viene de las altas esferas. No olvidemos que hay políticos, hay cantantes, hay famosos, hay personas de la gran élite que se dedican a este tipo de práctica. Y bueno, se le asocia más, vuelvo a repetir, con la clase baja. Hay ceremonias de 7 días donde pues incluyen a varias personas. Si bien la parte de la santería se ha ido modificando desde África hasta nuestra llegada a México. Esto obviamente por la cuestión del mestizaje. Cuando llegan a Cuba se relacionan con otro tipo de deidades, y cuando llegan a México se llegan a relacionar con otras. Más adelante veremos de qué está constituido. Incluso hasta por la religión católica tenemos también esta parte inmersa. Ahora bien, hay una cuestión que es el Yoruba, y viene con esta fusión. Hablamos sobre las cuestiones de las deidades. Bien, hay una regla de ahora sí que de cómo adoran a los dioses. Hay un dios que es como el todopoderoso, que es el Odunamare, y él creó todo y debe regresar por el Asha, es decir, por como una cuestión de energía aquí en la tierra. Este dios al que voy tiene pues una diversidad de santos. En los santos se les conoce como orishas. Estos son guías de Yoruba, son fuerzas naturales y de vida humana. Bien, dentro de esto están los rezos, ritos, adivinación, hay ofrendas, hay sacrificio animal y sobre todo posesiones por trance. A nosotros se nos maneja como unos protectores del ser humano. En este caso lo podemos conocer como el ángel de la guarda, en cuestión católica. Y los santeros tienen esto, pero en sí es que trabajan con un santo. Toda persona que trabaja de esto te va a decir que trabaja con un santo, con un siervo, etcétera. Ahora bien, hay diferentes deidades con las que se trabaja. Te voy a mencionar solamente alguna de ellas. Bien, el Yemayá es la orisha mayor, es la madre de vida y algunos dioses, dueña del mar y la luna. Está el Ewa, que se viene vinculando con el Santo Niño de Atocha. Recordemos que hay canciones donde mencionan a esta deidad. También está Obatalá, que es la Virgen de la Merced. Igual viene esta parte contra del catolicismo. Y también tenemos a Chango, donde es a Santa Bárbara, y en esta parte de la dualidad a la religión católica. Ahora, ¿por qué tiene vinculación con esta parte
de que el Santo Niño de Atocha, que la Virgen de la Merced, que Santa Bárbara. Si bien pues varios santos que son de la religión católica están vinculados a veces hasta con deidades de la época prehispánica. Entonces no es nada anormal que la parte de Cuba y los africanos hayan encontrado esas similitudes con sus dioses. Simplemente un ejemplo, antes decías Dios Tlaloc, cuando vinieron a esta parte de evangelizar, te dicen ya no se llama Tlaloc, ahora es San Juan Bautista, por ejemplo. Y por ende, si te das cuenta, cuando hay época de lluvia, es San Juan. Entonces tiene que ver con Tlaloc. Vamos a lo mismo. No sé, la Virgen de Guadalupe, que es como uno de las figuras de los santos más reconocidas aquí en México. Todo mexicano tiene que ser guadalupano, o al menos así lo relacionan. Ahora bien, ¿con qué deidad prehispánica se vincula? Pues con Tonantzin. Entonces, no es nada normal que los dioses africanos tengan similitud con la parte de los santos católicos. Y bien, esto ha provocado que varias personas le atribuyan más fuerza o más fe a un santo que a su propio dios. Y esto lo vemos con fiestas patronales, donde a lo mejor pues en la iglesia se celebra el santo patrono de ahí de la comunidad, y le ha sido una fiesta enorme, hacen mole, juegos, etcétera. Pero pues esto es muy colonial de nosotros. Si es que todavía tiene ese tipo de ferias, es muy colonial. Y pues a veces la gente le va más al santo que a su propio dios. Y yo siento que por ahí va este asunto de tambalear en cuestión de tu religión y luego pasarte a otra. Bueno, regresamos a lo que es o sigue siendo la santería. Bien, el sacrificio, ¿por qué lo ocupan? Como tal, en el culto de los orishas, en este caso de los santos, pues ellos piden y agradecen el alimento. Para asegurar, hay que hacer la técnica, bueno, tienen una técnica como de sacrificio, y obviamente tienen que estar capacitados en el nivel para poder hacerlo. Ahora bien, en esta parte pues la sangre no debe de faltar, es algo que en este caso los animales te van a proveer. Ahora bien, cada divinidad tiene sus animales favoritos. ¿En qué quiere decir? Que pues llega a brindar la energía cósmica vital, que se le conoce como Ashe. Una orisha tiene preferencia por el chivo, el carnero, oveja, el cerdo, el pez, la tortuga. Y por ejemplo en aves está como la gallina blanca o negra, la paloma, los pollos, el gallo, la guinea, la codorniz, el ganso, el pavo y hasta los patos, ¿no? Ahora, a veces hay rituales donde no como tal se utiliza la sangre. Puedes utilizar miel, fruta, vegetales y hasta legumbres, dependiendo del ritual que tú quieras realizar. Bien, los orishas no consumen la carne del sacrificio, sino el ashe que contiene la sangre. Es como una especie de poder cósmico. Se derrama sobre los fundamentos de los santos y las cabezas de los inválidos. Bien, la energía se libera a través de palabras. En Yoruba, durante invocaciones, la sangre aumenta el nivel de energía de los dioses, haciendo el beneficio al orisha y al santero. Bien, cuando están en esa parte del ritual, al orisha, que es el santo con el que está trabajando el santero, en este caso que sería como el brujo que está haciendo el ritual, de eso se está alimentando esa energía. Ahora bien, ¿qué objetivos tiene como tal este tipo de sacrificios? Son objetivos como el medio para obtener ya sea perdón de un orisha, es decir, como que ellas quedaban mal a un santo, evitar furias de ellos, o propósitos de como librarse de algún trabajo de hechicería, librar una enfermedad, a la muerte, limpia, purificación, despojo de maldiciones. Todo eso se ocupa en la parte del santerismo. Ahora, la sangre de los animales pertenece a los orishas. Ellos dicen que pues como tal es esta parte como de los elementos. Y al dios creador Olofin, derecho divino, no es un acto violento sin sentido. Son ceremonias y con personas preparadas. Aquí esta parte dicen los santeros
que cometemos más genocidio de las personas que consumimos carne industrial que ellos, porque dicen que pues es un sacrificio rápido y sin sufrimiento como tal. Entonces, controversial, ¿no? Cuando estás en esta parte de que si defiendes el sacrificio animal. Ahora, vayamos al punto. ¿Es la única religión que practicó sacrificios animales? Pues no, recordemos simplemente el judaísmo. Se basa en ese tipo de sacrificios cuando presentan en el templo. Y ahora bien, no está tan rebuscada el asunto de que venga de África, pues algunas de las tribus o de las 12 tribus de Israel que hacían este tipo de prácticas de este tipo de judaísmo llegaron a África. Entonces puede que de ahí hayan tomado este tipo de rituales en base a sus creencias. Todo está en una forma pues importante, ¿no? De cómo se le quiere ver este trasfondo. Ahora bien, en esta parte del sacrificio humano, como tal, está permitido. Si bien, pues como tal de lo que yo encontré en sí, en esta parte resumida de la santería, no tiene un sacrificio humano. No hay por qué. Dice que hay santeros que sí lo practican, o personas, pero es como más algo retrógrada, de como cuestiones paleras en cuestión de este tipo de sacrificios. Y bien, es algo que hemos visto, por ejemplo, en las entrevistas que presenté anteriormente, donde se vinculan sacrificios humanos con otro tipo de deidades. Entonces, no está fuera de la realidad, pero también, pues, está como satanizado este asunto, este tipo de práctica, y que bien se hace mucho en México, y pues tiene cierta relevancia, pero hay que saber este tipo de cuestiones, ya que pues nos brinda el panorama en dónde está pues en cuestión esta parte de las personas, porque llegan a veces a ser católicos y llegan a practicar este tipo de culto o práctica religiosa en cuestión de la hechicería. Bien, si quieres que abordemos más algún tema, que profundice un poco más en la santería o en la cuestión del satanismo, háganos saber en un comentario. Si tú tienes otros datos, otra información, algo que pueda ayudar a las personas a entender, házmelo saber para continuar. Recuerda seguirme, compartir el video con tus amigos en tus redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima.